Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 9 de La Contra. Sean bienvenidos y hoy tenemos equipo completo. Soy Manu Villaseñor. El día de hoy me acompañará mi querido Alfredo López y también Pato Martínez. Vamos a hablar de diversos temas. El número 1 y el más importante es, creo, la semifinal más importante. En anteriores capítulos hablábamos de que podría ser prácticamente el nuevo clásico de México y el tiempo vuelve a dar la razón a este hecho. Jugará América contra Cruz Azul en semifinales de liguilla. Hay antecedentes de esto y vamos a pasar a la pizarra táctica para ver cómo podría darse este partido o incluso toda la serie. Después vamos a hablar de las polémicas arbitrales, que recientemente en un Necaxa contra Tigres o Tigres Necaxa ocurre una bastante grave, muy criticada y que al menos se convirtió en tendencia durante un par de días. Y también vamos a cerrar con una discusión que ha sido eterna y que jamás se han puesto de acuerdo, donde parece que Cardoso ha resultado ganador en cuanto a las masas, pero hablaremos de quién es mejor, Cardoso o Gignac. Así que vayan dejando sus comentarios acá en la cajita, suscríbanse al canal y ahora sí, tengo el gusto de saludar a mis compañeros. Alfredo, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Manu? Así nomás. Bueno, me quedé igual, ¿no? Pato, ¿cómo estás? Bien, contento de andar de regreso. Es que quería el chisme de Pato, porque no había estado, pero bueno. No, nomás, si se ponen bien cansados, no, neta, no manejen. Es todo lo que puedo decir, la neta. Pero está bien. Pero estamos bien, gracias a Dios. Si no hubo terceros afectados, no debe ser que piensen que no, todo bien. Bueno, ahí está lo importante. Y también lo importante que ya está aquí con nosotros de regreso para continuar con esto. No mató a una familia y se fue a Estados Unidos. En la parte de un carro a la mitad con una moto. ¿Ese empezaba con R? Doble R, ¿no? Doble R, ¿verdad? Sí. No, Sí. sí entendí la referencia. Entonces, nomás quería saber si la había cachado bien o no. Pero ya me di cuenta que sí. Y bueno, vamos justamente a hablar del América contra Cruz Azul y para ello vamos a pasar a la pizarra. Bueno, ya vamos a analizar lo que será la previa del partido entre América y Cruz Azul y para ello vamos a tener la pizarra táctica. Así que será, creo que la primera vez en este programa que la utilicemos de esta forma. Anteriormente y en los de Atlas ha sido mucho en la esquina. Esperemos que les guste este formato porque tenemos que emparejar los sistemas y sobre todo tenemos que meter mano los tres aquí para poder ver cómo se va a jugar este partido. Hay un antecedente muy reciente de CONCACAF del América contra Cruz Azul, donde Cruz Azul elimina al América. Si recordamos bien cómo se juega ese partido, América sale con un 5, 2, 3, con Valdés como media punta y lo más relevante obviamente Fidalgo con Eric Sánchez acompañándose. Después del otro lado, Vicente Sánchez planteaba un 3, 4, 2, 1 con Bogusch y también con Andrés Montaño que hoy está lesionado. Entonces, vamos a ver cómo se va a plantear este partido, cómo creemos que se va a plantear este partido. América, me parece, Pato, un poco menos predecible, porque viene de jugar con un 4-4-2 como base, con Kevin Álvarez como volante y Reyes como lateral contra Pachuca. Y del otro lado, Cruz Azul, creo que no sale mucho del 3-4 hasta ahí, y luego puede tener una variante de 2-1 o de 1 con doble punta. ¿A Víctor Dávila no lo ves para este 11? Podría ser justo como jugó contra Pachuca, o sea, con una doble punta, porque ya también está Henry, ¿no? Y no estaba en la Conca justamente. Pero creo que es una de las variables que se podría presentar, el hecho de jugar con doble punta, irnos con línea de 4, porque si recordamos este partido también, Alfredo, América inicia la vuelta jugando con su 5-2-3, pero acaba jugando 4-2-3-1, sí. Y después cuando consigue el gol de la igualada, que le daba el pase, vuelve a línea de 5 en el fondo. Entonces fue variando de 5, 4 y nuevamente a cerrar el partido con 5. A ver, lo de América creo que está muy claro, ¿no? O sea, si sale con línea de 5, es con un 5-2, que lo estamos viendo acá. La diferencia en el América para hacer la línea de 5, bueno, es que sí tiene muchas. El América tiene distintas formas de hacer la línea de 5. Cuando sale con línea de 4 y tiene uno atrás del 9, Ajá, 4-2-3-1. y se hace una doble contención, que esto lo ha hecho Fidalgo. O sea, Fidalgo ha jugado atrás del 9, pero cuando hace la línea de 5, digamos, en juego, no desde el parado del inicio, entraba a hacerlo antes y hacía la doble contención Fidalgo con Chiquito, ¿no? Pero ese partido que comentas, sale Juárez, o sea, sale uno de los centrales y hacen el 4-2-3-1, ¿no? 4-2-3-1. Y también te acuerdas que ese día el 9 era Diego Valdés. Sí. Pero bueno, falso 9 o lo que sea. Pero al final de cuentas, ocupó la posición del 9.
Creo que ese fue el momento más bajo de América. Hoy no es así. O sea, cuando juega con... habla de todo el partido, del programa Sí, en general. sí, sí. ¿Estoy de acuerdo? Hoy no va a ser así. Y te digo más, yo creo que la liguilla la va a jugar con línea de 3. América cuando no debe arriesgar, no arriesga y pone línea de 3. Lo vimos cuando Atlas se acercó en el marcador. Lo hemos visto cuando... ¿Se acuerdan cuando Toluca le mete 4 y luego se enfrentan en liguilla, le tira línea de 5? O sea, cuando América no tiene que arriesgar, va a la línea de 3. Y yo creo que la liguilla sí la va a jugar. El tema va a ser que no está Brian. Sí. El que va a jugar acá creo que va a ser Cendejas. Ok, hablemos justo de las variantes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y vamos nombre por nombre y quiénes podrían entrar en distintos roles. Malagón, Sí, queda sí. muy claro. Acá va Juárez, Sí. Cáceres como stopper por izquierda y Reyes. Sí. No hay mucho que moverle, ¿no? Sí. No sé si ahí sea la primera variante de Reyes. ¿Cuál? Que si es línea de 4, este es lateral. Ok. Y Kevin adelanta como volante. Y Kevin adelanta como volante, que lo vimos sobre todo contra Pachuca, que creo que es porque acá está Idrisi. Exactamente, o sea, había una asignación personal de Reyes sobre Idrisi y de Kevin sobre el Cotorro González. Que recordemos que Reyes se hizo como central, entonces tiene mejor marca. Si el América, por ejemplo, que también ha jugado en línea de 4 Reyes, sin Sí, Kevin, con alguien más, pero esto lo hace cuando hay que ser un poquillo más precavido. O sea, este no va, Kevin sí va. Sea Carril o sea lateral, Kevin sí va. Ok, estamos de Pero acuerdo. bueno, ahí está la primera variante, que es Reyes. Doble contención, creo que va a ser Fidalgo con Eric Sánchez. Está la variante de que pueda ser Cervantes también. Pero o sea, Sánchez y Fidalgo tienen que entrar sí o sí en el esquema. Vamos ahora a carril izquierdo. Esto es entre Borja y Chicote. Borja ha jugado recientemente y creo que lo ha hecho mejor. Creo que no hay tanta duda ahí. Después, los 3 de ataque. Aquí es donde puede estar un poco más la duda. Si va con un solo punta, va a ser Henry. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si vas con 2 extremos, aquí es donde entran las variantes para mí. O sea, para mí, estos 4 o estos 3, digamos, son los que pueden variar un poquito. Si vas con Sánchez y con Fidalgo, tendrás que jugar seguramente con Cendejas y aquí podría jugar Dávila. Que puedes jugarte abierto para cerrar como un segundo 9 en muchas ocasiones. Después también, si te juegas Cervantes y Sánchez, Fidalgo puede jugar acá como extremo izquierdo, que así acaba la serie contra Pachuca. Aquí puede jugar Henry y aquí podría jugar Cendejas en su lugar habitual. Antes de continuar con más variantes, tendremos que hablar de Cruz Azul para determinar, o sea, cómo es mejor jugarle a este Cruz Azul, mi querido Pato, ¿no? O sea, ¿qué podríamos implementar de América si no hablamos primero de Cruz Azul? Que va con Mier. Después acá va Lira, inamovible. Sí. Acá va Dita. Acá ha jugado Chiquete y hace una buena serie, a mi parecer, contra León, pero si es Chiquete o es Piovi, ¿no? No hay más. Charlie y Farabelli, Sí. no hay más. Carril izquierdo, Rotondi. Acá es mi principal duda. El sector que más le dolió a Cruz Azul fue justo este, porque estaba jugando Jorge Sánchez cuando enfrentaba a Brian Rodríguez. Brian no está lesionado. Entonces puede jugarte Rivero ahí, en la posición, siendo más precavido, o puede jugarte Jorge Sánchez. Pero entonces también tenemos otro problema acá adelante. Acá solamente tienes a Sepúlveda para la punta. Tus opciones de media punta se reducen porque está lesionado ya Montaño, no tienes al Toro Fernández, y te quedaría seguramente Bogusch y Lucas Romero. No sé si Alexis Gutiérrez, que no ha tenido mucha actividad, pueda jugar acá. Pero el hecho de perder a Montaño hace que Nacho Rivero pueda también jugar esta posición. Entonces, esas son mis dudas. San Cruz Azul, ¿quién crees que vaya a jugar aquí y acá? Dependiendo de quién tenga la iniciativa, porque si quieres ser un poquito más propositivo, podría ser Luca. Pero si quieres tener posesión y no quieres arriesgar tanto, sí creo que sería Nacho. Yo Creo que diría tiene mucho que ver eso. que sin Brian Rodríguez, si te juegas Cendejas, o sea, que sí es un jugador potente, pero que no es tan veloz como Brian, no es tan regateador como Brian, sin problemas te puede jugar acá Jorge Sánchez. Sí. Para jugar con Rivero, Bogusch y finalmente Sepúlveda. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que veo de Cruz Azul ahí es una ventaja. Porque cuando se tenga que poner a volantear a América, cuando América tenga la posesión de balón, si Rivero está aquí, fácilmente, cosa que no ven América, igual ahorita lo analizamos, fácilmente puede pasar esto. Y entonces Cruz Azul se defiende con 5-3. Y entonces cubre mucho mejor el abanico. Y cuando el ataque venga por acá, el volante viene y acá se cierra.
Pero si la jugada va por el otro lado, va a suceder lo mismo. Rivero, esto te lo puede hacer. Pero el tema de volantear 3 con América, no lo veo. Bueno, hay una variante. Y que la hizo un poco con Pachuca. No tanto defensivamente, pero que Kevin venga a volantear. O sea, que el carril venga a volantear, pero ya no defiendes con 5. O sea, Pero es que también sabes es cómo un veía- 4-3. A Kevin lo veía terminando acá, ¿no? Más bien. Sí. Pero a volantear. O sea, volantear dependía un poco de la posición del cotorro. O sea, porque era una asignación personal. Entonces, si González iba por dentro, Kevin cerraba. Si González iba por fuera, Kevin abría. Pero creo que por lo que tienen, o sea, como capacidad, no al nivel de Rivero, no al nivel de Montaño, que también te puede dar esta función que dices, pero creo que Kevin es una alternativa que podría llegar a volantear. Si no es Kevin, entonces puedes jugar con Fidalgo acá, y Fidalgo sí tiene la capacidad para venir a cerrar con 3 también. ¿Y te quedas con dos acá? Sí, con una especie de doble punta, que Cendejas también ha jugado ya doble punta, me parece que contra Monterrey en la final te juega mucho más cercano a un doble punta. Pero ¿sabes también cuál creo que es una virtud de Cendejas? Cuando tiene América su 5-2-3, una virtud de América es que los volantes por fuera puedan hacer un 5-4-1. Sí. Aún así, la superioridad numérica aquí sigue siendo el Cruz Azul, que también creo que es uno de los factores por los que los echa de Conca. Sí, estoy de acuerdo también. Y si no te da la superioridad, o sea, sin balón te puede dar la superioridad de media punta, ¿no? Bajar acá. Con balón, que es un comportamiento y un rol que me gustaría que pudiéramos también analizar un poco de detalles, el de Lira. O sea, Lira, por ejemplo, con Anselmi, creo que tuvo un momento donde era el último hombre y entonces, si el balón, por ejemplo, lo tenía Piovi, vamos a suponer que estamos bien marcados y presionados, entonces Piovi podía salir a romper con balón en conducción. El carrilero adelantado. Y entonces Piovi salía hacia esta zona, ¿no? Y entonces Lira y Dita recorrían. Y si era por el otro lado, Dita tenía el mismo comportamiento de ir y que el lateral estire. Sí. Pero Lira casi siempre se quedaba. Cuando jugaba Anselmi con Salcedo en salida al menos pasaba aquí al centro del campo y creo que es un comportamiento que está recuperando Lira con Vicente Sánchez. O sea, muchas veces incluso en saque de meta, que tenemos, digamos, el saque de meta aquí con Mier, Lira no aparece aquí, Lira aparece acá. Y si Lira no aparece aquí, entonces carga una banda y permite que Rotondi se adelante. O sea, permite que uno de tus dos carrileros adelante y que tu salida no sea con 3 meramente, sino que sea con 2. Entonces, a la hora de que te presione en América, busca Mier saltar la línea directamente porque aquí no hay una referencia clara. O sea, si adelanta Rotondi, esta se supone que le tocaría a Kevin Álvarez. Porque también entonces está Reyes encargándose de tu posible media punta. Creo que ahí hay, o sea, si América hace esto, está mal porque entonces cede la iniciativa, porque aquí dejaría mucho espacio. Si Rotondi viene, tiene que ser, o sea, tiene que venir. Sí. Que vendría con Lira. Con Lira. Y entonces viene Rotondi con Kevin y queda acá. Pero si sucede lo que estás diciendo, que puede ser tanto Lira o puede ser incluso Piovi, si rompen acá, es decir, o mejor dicho, si este no viene y rompe acá, creo que aquí sí va a haber un problema. Sí, porque no vamos a alcanzar a recorrer con la doble contención, ¿no? Y entonces tendrías que saltar así. Y no sé si Borja pueda cerrar como línea de 4 con la gente que pueda poner Cruz Azul. Que lo hizo un poco contra Pachuca, Lo hizo, ¿no? sí, lo hizo y la ventaja que tiene es que también es de los hombres con los que puedes seguir jugando también. O sea, aquí pueden estarse rolando para poder seguir jugando. Tanto Borja ¿Cáceres? con Cáceres. Porque muchas veces a la hora de seguir jugando, la América utiliza esas bandas con las pasadas, pero ahí creo que lo que preocuparía sería el regreso nada más. Ahora está la otra alternativa y también hablemos un poco de Fidalgo, ¿no? Del rol. O sea, para mí, dónde juegue Fidalgo y qué rol tenga es lo que va a dictar también para dónde va este partido. Porque, por ejemplo, Fidalgo y Eric Sánchez, o sea, en línea de 5 los dos tienen la capacidad de llegar. Pero en línea de 4, si solamente, digamos, si jugamos con un 4-2-3-1 y tenemos a Fidalgo en doble contención con Eric Sánchez, o en 4-4-2, ¿no? Que es como juega con Dávila y con Henry contra Pachuca, por ejemplo, que creo que es más viable en este punto. Si juega así, Fidalgo aparece más como organizador. Entonces, cuando América adelante, Sánchez va, carga el área, Dávila y Henry quedan acá, los extremos pasan un poco más a profundidad. Si se juega por acá, Kevin cierra ligeramente y Fidalgo permanece junto a la base, o sea, en la base, ¿no? ¿No crees que se limita mucho cuando pasa eso? O sea, ¿no crees que Fidalgo debería ser, en lugar del Chiquito, aunque sé que no tiene tanta labor defensiva?
Yo creo que elige Jardines, o sea, no sé si para ustedes sea lo mejor o no, pero yo creo que está eligiendo a Sánchez para hacer este recorrido primero, porque físicamente sí es superior Sánchez a Fidalgo. El recorrido es mucho más largo cuando tienes que atacar esta zona y tienes que regresar acá a defender también. Y segundo, también creo que Sánchez es más intenso en recuperación. Entonces es más útil cuando sobre todo se empareja con el contención rival, que contra Pachuca caía mucho sobre Montiel, sobre todo Montiel, que era el que tocaba en su carril. Entonces cuando caía sobre Montiel, si Montiel descendía, por ejemplo, o era Pedraza, Sánchez podía saltar por cualquiera de estos dos, justo aquí. O sea, América ataca, Pachuca recupera y Sánchez podía rápidamente quedarse aquí para saltar sobre cualquiera de estos dos. Y veíamos alguna distancia entre Fidalgo y Eric Sánchez. Yo creo que el recorrido es mucho más largo para Sánchez, es más sacrificado jugar el rol que tiene Sánchez de llegar que el de estar, por ejemplo, que tiene Fidalgo, al menos contra Pachuca. Yo creo también que Fidalgo es un gran progresor con balón, o sea, es un jugador que puede llegar también. Que se siente más para que cómodo Sánchez de este lado. se salga. Sí, y que también me parece muy interesante que si juega como una especie de interior o de mediocampista central, pero cargándose a la izquierda, y Cendejas vuelve a jugar por izquierda, o sea, el cómo se asocia Fidalgo con Cendejas a mí me parece que puede ser algo más explotable. No lo hemos visto tanto, pero creo que tiene un gran potencial para suceder. ¿Sabes? O sea, estoy de acuerdo, pero estoy pensando en, o sea, me parece que Cruz Azul tiene más oportunidades de ofender al América con lo que hemos platicado, sobre todo con la baja de Brian. Entonces, creo que América también, una posibilidad es un 4-3-3, que un 4-3-3 es, digamos, el sistema que pueda contrarrestar una línea de 5. Pero no lo hemos visto en América. Y se me haría muy arriesgado ver un 4-3-3 en América así de la nada. En semifinales y de repente. Entonces, lo que creo que debería hacer el América es salir con 2 puntas, o sea, ir a presionar la salida de Cruz Azul para no dejar jugar tan fácil allá. El tema es que Cruz Azul salta. Si fuera el caso, sí entraría la posibilidad de que Dávila acompañe. De que sea Henry Dávila, sí. ¿no? Sí. Ahora, el tema es, justamente pasó eso en el partido de Conca. O sea, el hecho de que Cruz Azul intentara, que tenían línea de 5, vamos a volver a la figura al menos, pero con carriles muy altos al presionar. Y que Cruz Azul te dejaba a su doble media punta y a su centro delantero. O sea, quieren un mano a mano. Después acá, me parece que estamos bien aquí. Justo así. Ahí está. Más o menos era así la presión de América a la hora de intentar ir por Kevin Mier sobre un saque de meta, sobre todo, o incluso en reinicios de juego, o sea, cuando venía el reinicio de la jugada, perdón. Entonces, al presionarlo aquí, si Mier terminaba jugando fuera del área, siempre tenía superioridad el conjunto de Cruz Azul. Si lograban tapar líneas de pase y luego se dividía, por ejemplo, Cendejas en esta zona porque juega el carril derecho y tu carrilero juega por acá, te queda un mano a mano aquí. En juego largo, ¿qué equipo es más potente? O sea, aquí te queda Sepúlveda mano a mano con Juárez, por ejemplo. Aquí te puede quedar Nacho Rivero, que a Nacho Rivero no lo veo tanto estirando, pero suponiendo que es Rivero o Luca Romero, te puede quedar aquí mano a mano con Cáceres y acá te va a quedar Reyes contra Bogusch, por ejemplo. Si es como lo estamos viendo, ¿no? Este es el juego largo. Del otro lado, en juego largo, te va a quedar Henry y Dávila, o Henry, Cendejas y quizás Fidalgo contra Lira. O sea, Lira ya en el mano a mano contra Henry, posteando, también me parece que es un duelo muy arriesgado para Cruz Azul en juego largo. Eso lo va a tener que modificar. O sea, en juego largo se lo van a tener que modificar. ¿Sabes también cómo o sea, el juego largo no lo olvida Cruz Azul en la semifinal contra el América, donde América lo echa, no. Viene sacan y manda al Búfalo, ¿no? Ajá. Va a Búfalo y le gana a los centrales y luego pasa lo de Chiquito con Rotondi. Pero en este escenario, lo que me preocuparía a mí si fuera el América sería el polaco, que pueda quedar mano a mano acá. De ahí en más, Sepúlveda sí me gusta. O sea, me gusta mucho cómo juega Sepúlveda de poste, pero a Rivero no lo veo tanto compitiendo un mano a mano contra Cáceres. A Luca sí. Luca pudiera ser pero más... Pero te sirve más como un revulsivo. Luca pudiera estirar más. Y el tema ya de Henry con Lira, no, o sea, no creo que suceda. O sea, si sucede, lo van a modificar al instante. No, pero me refiero a que, o sea, Henry va a tener que ir a buscar a Lira, o sea, porque físicamente eres muy superior, entonces eso va a obligar a que tengas un segundo central saltando, o acá hay un intercambio posicional, ¿no? O sea, Lira sí. Pase a desprenderse de esa posición y el duelo individual pueda tomarlo Chiquete, pueda tomarlo Dita o el propio Piovi, ¿no? Pero, o sea, para mí el juego largo
que fue muy superior de Cruz Azul en el partido de Conca en la vuelta, va a cambiar radicalmente porque ya regresa Henry. O sea, para jugar largo, para postear, para competir por aire, para peinar y que vayan a la profundidad Cendejas, por ejemplo, creo que ya el partido cambia mucho. O sea, ya está muy parejo en cuanto a juego largo se refiere. Sí. Y creo que va a ser algo que vamos a ver mucho en el partido. O sea, un juego largo, o sea, voy, presiono y me saltan la línea rápidamente en un mano a mano, porque es como están quedando. Ahora, está lo que decías. América no tiene nada que arriesgar ahora mismo porque es el que tiene el pase con el empate. Sí. O sea, creo que le corresponde más a Cruz Azul proponer. Y sobre todo en las idas del América, ida contra el Pachuca 0-0. Ida contra Cruz Azul en la semifinal 0-0. Sí. Ida contra Toluca no arriesgó, al final lo terminaron ganando, pero tampoco arriesgó mucho. Creo que Jardine en la ida... Conservador. Más reactivo. Sí. Por eso también creo que va con el 5-2, no con 4-2-3-1. Y entonces también para el contragolpe creo que necesitas perfiles más potentes, ¿no? Cendejas sí, pero Fidalgo no podría ser tu extremo. No tendría que ser Dávila, Henry y acá Cendejas, ¿no? Cendejas, para buscar la transición. Fidalgo con Chiquito van a ser la doble contención y la línea de 5 va a ser los 3 que ya dijimos y Kevin y Borja. Y bueno, entonces creo que con esto tenemos prácticamente todo el dominio de lo que es este programa y este partido. Creo que va a ser muy interesante cómo se pueda dar. Ahora, también algo que no contemplamos, Jardine siempre sale con algo nuevo. O sea, Jardine nos va a inventar algo en este partido seguramente y muy diferente a lo que hizo en CONCACAF. El problema de tener un antecedente previo tan cercano es que justamente te obliga a modificar. Así que probablemente que lo que hayamos dicho aquí es más aplicable para Cruz Azul que para el propio América. Pero bueno, al menos intentamos previsualizar en la pizarra, ¿no? ¿Sabes qué creo que puede hacer? Búfalo. Sí. ¿Búfalo con Henry? No, Búfalo. Yo diría que Búfalo con yo Cendejas. Yo pensaría que Búfalo en lugar de Dávila. O sea, hablamos de Búfalo, Henry, Cendejas. Sí, creo que es una alternativa muy fuerte porque entonces con Henry y con Búfalo sobre Lira y por ejemplo Chiquete, sí o sí estás obligando a Lira a ir a un duelo, sobre todo en juego largo. Y creo que sí podrías preocupar mucho más y tendría que haber incluso un recorrido o una superioridad de este lado, ¿no? Y cerrar con Jorge Sánchez. Sí. Y entonces, si sucede esto, vas a tener un hombre libre acá. Sí. Sí, creo que Búfalo es la mejor opción para que en duelo individual puedas preocupar a Cruz Azul. Eso me parece una muy buena alternativa. Pero bueno, justo para no alargarnos más con el programa y con el análisis, vamos pasando al siguiente tema. Bueno, es momento de hablar de la polémica del arbitraje mexicano, que si está en crisis, yo creo que toda la vida ha estado en crisis entonces, ¿no? Porque toda la vida se han equivocado, pero sí, creo que con el VAR, lejos de encontrar más justicia, encontramos todavía más polémica, más debate. O sea, realmente, ¿el VAR ha venido a beneficiar algo o no? No ha beneficiado. Creo que lo único que ha hecho es dejar evidenciados a los árbitros, y los árbitros no han sabido cómo manejar ese tema. Y creo que, pasa muy seguido. Entonces, no sé, yo no creo que haya beneficiado en absolutamente nada. Yo creo que es que me hablas del VAR. Yo hablo de dos árbitros que no sé qué están haciendo pitando en primera división. Uno es El Gato y el otro es Adonai Escobedo. Son dos que la afición coincide y que lo dejen en los comentarios, que yo no recuerdo un solo partido bueno de los dos, de verdad. Y están en liguilla. A ver, ¿quién es el máximo exponente se supone? César Arturo Ramos, ¿no? Se supone, sí. Sí, se supone que es el mejor árbitro porque tiene gafete FIFA y tal cual. Este torneo ha pitado horrible. No solamente cosa de un partido, ha tenido múltiples errores. Se habla mucho también del protagonismo, ¿no? Que buscan los árbitros. Pero, ¿qué tanto es protagonismo? ¿Qué tanto es el VAR? ¿Es también incapacidad? ¿Hay otra cosa detrás? O sea, mucho se especula, ¿no? Es que al árbitro le pagan, es que no le depositaron y tal. Yo no creo que sea tan extremista, pero sí creo que hoy al momento, el arbitraje está viviendo, no diría una crisis, pero sí creo que un momento donde tiene la menor credibilidad que yo le recuerde. Sí, a ver, quiero ir un poco más atrás, Manu, las situaciones en las que se puede usar el VAR, porque desde ahí veo mucha desinformación, incluso de la gente de comunicación, de los medios tradicionales. Y tampoco veo en redes alguien que lo aclare. El VAR se puede usar en 4 situaciones. Cuando hay una jugada de gol, cuando hay una infracción no vista por el árbitro o un suceso no visto por el árbitro, para revisar tarjetas rojas y fuera de lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Okay. Sí. Entonces, en situaciones no vistas por el árbitro o en incidentes no vistos por el árbitro,
creo que es un paréntesis para que se pueda revisar cualquier cosa. Porque no entiendo en qué otro contexto puede entrar esa situación. Ahí, en esa situación, es donde creo que los árbitros podrían mejorar y no lo han hecho. Paso a otro tema, el tema del protagonismo. Sí creo que los árbitros, por mucho, se roban a veces la noche. Y entonces, ahí sí creo que tanto Ramos, Adonai Escobedo, El Gato, e incluso otros antes, sí intentaban robarse los reflectores. O sea, lo noto hasta en la actitud, no sé cómo lo han visto ustedes. Sí, incluso hay muchos árbitros retadores, ¿no? Se supone que son mediadores de un partido. Pero, a ver, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. El Gato Ortiz, después de que Rocha le dice cagón, le acerca el micrófono para que se lo vuelva a decir. O sea, entiendo que no eres de madera para no sentir nada, no molestarte, no calentarte, lo que sea. O lo del Curro Hernández, ¿no? Dando un rodillazo. O sea, para mí eso es un protagonismo, poco control emocional también, pero justamente como protagonista buscas provocar a los jugadores. Y no se supone que tú tienes que ponerles un anzuelo para que caigan, se supone que tienes que mediar. Pues no vamos tan lejos, ¿no lo mandaron al psicólogo? ¿Al gato? No, al gato. ¿Al gato? Lo mandaron al psicólogo, o le habían recomendado supuestamente, ¿no? No sé si sea verdad o sea mentira, pero mencionaban que le habían mandado a que tuviera atención psicológica, que para el control de emociones, y regresó y creo que es lo mismo, no sirvió de nada. O sea, después de un partidazo del Tigres Necaxa, resulta que no hablamos del Arcamón, no hablamos de Palavecino, no hablamos de Bruneta quizás, de Lainez o de Nahuel, hablamos del Gato Ortiz. Sí, pero también porque se va eliminado Necaxa. O sea, En una polémica. En una polémica. Antes de pasar a esto, también otro tema, el tema físico. Se quejan mucho, por ejemplo, he visto a algunos árbitros, exárbitros, quejándose de Macías, del árbitro Macías, o sea, que no está físicamente. Entonces, creo que también ahí hay otro tema. No sé si ajuste para que hoy en día haya un árbitro, porque el árbitro debería tener la misma condición atlética que un jugador, creo yo, para poder, digamos, seguir el cubrir. ritmo, ¿no? Ajá, entonces, por ahí he escuchado algunas propuestas, por ejemplo, hay gente que dice que de la mitad para allá un árbitro central y de la mitad para acá otro árbitro central. Entonces, y viendo lo que está pasando, no sé, no se me haría tan descabellado. Porque la verdad es que quedan bien exhibidos. O sea, el VAR solamente ha servido para dejar bien exhibidos a los árbitros. Y luego también, para dejarlos exhibidos, ya lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? La comisión de arbitraje había dicho, bueno, vamos a ser transparentes, vamos a publicar audios de lo que sucede en la cabina del VAR, de las marcaciones, etc. Pero resulta que los últimos audios, las últimas cápsulas, por llamarlo así, que habían subido de jugadas polémicas, bueno, en todas quedaba mal el arbitraje. Sí. Recuerdo un par que suben sobre Atlas, que era algo que reclamaba mucho Gonzalo Pineda, y en todos se equivocaban, entonces todo era nosotros recomendaríamos que la decisión fuera tal, por lo que creemos que el procedimiento fue incorrecto. O sea, cada audio que salía era una incorrección del árbitro, entonces, o sea, ¿cuál es entonces el sentido de todo esto? Hubo una incluso de Chivas, que Récord lo publicó, donde decía que Chivas había solicitado las cintas verdaderas, que estaban como manipuladas, ¿no? Manipuladas. Entonces dices, ya también encima de tu falsa transparencia, pues, dices, ¿de qué te sirve hacerlos? Te están exhibiendo todavía más. Y que ahorita ya no están. O sea, dejaron de usar, dejaron de publicarlas. ¿Cuál habrá sido el último? Pues yo creo que los de Atlas, ¿no? Los de Atlas, ¿no? Cuando dijeron que, oigan, si eran penal, ni modo. Ay, disculpen. Sí, que convenientemente, ¿no? En aquel partido contra Juárez dicen del penal cometido sobre Yuca, pero no revisan después y no salen audios del penal cometido sobre Jeremy, ¿no? O sea, se van con las jugadas también que, aunque dejan mal al árbitro, no deje tan mal parada la comisión, aparentemente. Bueno, también luego los exárbitros critican todo y cuando estuvieron en la cancha, pues tampoco es como que tengan la calidad moral, ¿no? Para irnos a hablar de eso. ¿No se les hacía mejor, por ejemplo, Chacón que los que están ahorita? A Chacón por decir uno. A Chacón fue el que le sacaron lo de una vez de un clásico regio, ¿no? Todos me la pelan. Sí, sí, ¿verdad? Sí. No sé. A ver, yo no recuerdo, no tengo en mi mente ahora mismo alguien que diga, es que este fue buen árbitro. Es que, por ejemplo, el Chiquimarco tenía demasiado protagonismo, pero era un árbitro bueno, o sea, era... O sea, si le encantaba el foco. ¿Cómo decimos bueno? O sea, ¿cuál va a ser el criterio? Es que es eso, o sea, a mí se me hace que los anteriores, capaz que por nostalgia. Cierto. Hermanos. Pero yo me acuerdo que siempre ha habido. Porque hasta caen bien después. O sea, siempre ha habido tema. Sí, lo agarran chamba. Exactamente. A ver, otra cosa también del VAR es que en México y en algunos lugares, no en todos, pero en las ligas, por ejemplo, la Premier, las tomas del VAR son distintas a la de la televisión. Sí.
Y aquí creo que hay ese sesgo. O sea, sí hay tomas que no puedes ver bien si es o no. Por ejemplo, el tema de los goles. Si entra el balón bien o no, no hay una toma que esté, digamos, paralela a los postes. Sí. Entonces, creo que también ahí hay un problema en el VAR en México. ¿Qué tanto ayudó que lo hayan centralizado en Toluca? ¿Qué tanto ayudó eso? Yo no noto ningún cambio, ¿eh? O sea, no sé si internamente en el proceso, lo que sí tuvo que haber reducido costos, ¿no? Que es un tema también importante en cuanto a operaciones, que a los aficionados y de este lado, la verdad, nos vale madre. Pero sí creo que tuvo que haber también ido un poco por el tema económico, porque en el tema ya operacional, o sea, bueno, no operacional, en la operación también debe facilitar, pero en resultados, francamente, yo no creo que haya beneficiado mucho. No, y además los robos escandalosos siguen pasando, o sea, los robos escandalosos, que al final, yo la verdad creo que los árbitros son malos. Yo no creo que haya un robo, o sea, una cuchillada premeditada. Lo que sí creo es, y eso pasa también en todo el mundo, por ejemplo, la gente dice en España, ¿no? De los casos más sonados. Bueno, es que ahí también hay otras cosas que tienen que ver con dinero, ni cómo defenderlos. Pero me parece que termina siendo lógico que al Real Madrid le piten más penales, al Barcelona le piten más penales, o le expulsen más jugadores a los rivales de ellos, pues porque son los equipos dominantes, ¿no? Son los equipos que terminan llegando al área, son los equipos a los que les cometen más faltas, y eso termina pasando en todas las ligas. Por ejemplo, acá con lo del América dicen, no, pues que el América, pues sí, güey, ¿cuántas liguillas juega el América y cuántas liguillas juegan los demás? Traigo justamente, ahora que lo sacaras a colación, los datos de los equipos con más penales marcados a favor en todo el 24-25, hasta cuartos de final. Rayados es el número 1 con 10, Cruz Azul y Pumas, 8, Xolos, San Luis y Tigres con 7, Puebla, Atlas y León con 6, Chivas con 5, América y Necaxa con 4. Por calidad, hablamos de Rayados, de Cruz Azul, de Tigres y de América, calidad de la plantilla. Pero resulta que América es de los que menos penales a favor tienen. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo de que esta es una excepción a la regla, ¿no? Pero normalmente el equipo que más llega al área tiene más probabilidades de que le marquen penal. No, y también, por ejemplo, no es lo mismo 4 penales en fase regular. O sea, nada más lo digo por decir, no sé si le han pitado en liguillas. Pero, por ejemplo, los escandalosos, a eso iba, los escandalosos son los que se quedan. Y que la verdad a mí me parece penal. O sea, ves una toma, por ejemplo, hablando de las tomas, de que las tomas del VAR son tomas de televisión, en una toma parece que es penal, en otra parece que no es penal. En una toma parece que con el estómago se lleva puesto a Reyes y en otra toma parece que ni lo toca nunca. O sea, el penal de Reyes contra Monterrey, por ejemplo, es un penal idéntico, es la misma jugada, es la misma zancadilla, que también la gente que juega fútbol sabe, o sea, cuando le pegas con el muslo a la pantorrilla de un jugador no necesitas que sea una zancadilla grosera, no necesitas que sea un patadón para desequilibrarlo. Y es la misma jugada, es el mismo penal, la de la final del Mundial, que le hacen a Di María, a la del Hueso. Solamente que acá no está la toma, o pocas veces vi la toma donde sí se ve que lo contacta. Sí, y son jugadas tan cerradas que creo que ahí entran en más un poco el criterio, ¿no? O sea, bien podría ser marcado como penal, el penal de Rotondi, o bien podrías no marcarlo, e igual vas a ser el villano, ¿no? Para un lado o para el otro vas a ser el villano. Pero lo que sí a mí me extraña, entiendo que son diferentes árbitros y por lo tanto tienen criterios distintos, pero sí creo que hay jugadas muy puntuales, que son situacionales, que debería haber un mismo criterio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que al América en este torneo le marcan un penal por un contacto posterior a un remate, pero luego a Aldo Rocha le pasa exactamente lo mismo, le pasa incluso previo, ¿no? Le pasa, es contra Mazatlán, ¿no? Si no me equivoco, un viernes, y no le marcan el penal cuando claramente después de su remate lo bajan, y es una falta clara con el balón aún dentro del campo. Y al día siguiente le pasa esto mismo al América, y no porque ayuden al América, o sea, vamos dejando esos traumas que tienen algunos a un lado. Pero mi punto es, ¿por qué no se juzgan iguales las jugadas? O sea, ¿por qué no se unifican algunos criterios de jugadas que pueden ser reiterativas? El hecho de que te toquen después de un remate es muy común en el fútbol. A eso agrégale que, lamentablemente, se equivoca la comisión, no pasa nada. Pero cuando afectas a un equipo, como en este caso al Atlas, si nos poníamos, creo que lo hicimos en el segundo o tercer episodio y sacábamos cuentas, pues el Atlas se pudo haber metido sin bronca con esos puntos. O sea, afecta directamente, afectas una plantilla, a un equipo, y ahí no puedes hacer nada. Sí, afectas también a los técnicos que están en procesos muy cortos en México. Vamos con más datos. Más amarillas en el 24-25, Mazatlán con 97, me parece normal por la capacidad que tiene el equipo. Pumas con 90, Juárez con 87, Cruz Azul con 84. Eso lo podría sobreentender también por la intensidad que tienen los equipos a la hora de marcar o presionar. Y los que menos tienen, San Luis con 54 y América con 61.
En cuanto a tarjetas rojas, y aquí se va a prestar para la suspicacia. Pachuca tiene 10 y León 9. Es que le pegan a Grupo Pachuca, ¿no? Son enemigos, soy público, es Grupo Pachuca. No lo digo en serio, me refiero, estoy siendo sarcástico en el sentido de que mucha gente que lo va a vengas decir. a decir justo cuando el fin de semana, pues qué pasó con Rondón y qué pasa con Pachuca y dices... O sea, Idrissi se gana su roja porque la quería. O sea, la estaba pidiendo a gritos Idrissi. Sí, pero eso lo haces... bueno, te escucho, dime. Después tenemos Querétaro con 9, Chivas con 8. Y los que menos tienen son San Luis y Necaxa con 1 y 2 rojas. O sea, hay muchas cosas que en cuanto a los datos, si no vemos las jugadas específicas, me parece muy circunstancial. No, que además los datos que estás, o sea, no hay un patrón. Exactamente, variados. muy disperso. Sí. Bueno, hablando de lo de Tigres Necaxa, ya hace rato lo comentabas, sobre los criterios. Yo creo que es difícil establecer criterios sobre algunas situaciones. Sí, eso no. Por ejemplo, si en el área te contactan después de que rematas, no es penal. Ok, es así. Pero también hay otras situaciones que se van generando después. Por ejemplo, lo de Necaxa Tigres, yo creo que hay 2 posibles jugadas que pudieron haber sido falta para anularse el gol que le da el pase a Tigres o que elimina a Necaxa. Una es un empujón sobre Badaloni. Sí. Y la otra es, para mí, una plancha que le ponen en el muslo a Unzaín. Y creo que al final no marcan la de Unzaín porque no se quedó tirado. Que lo hablábamos también en privado, ¿no? Lo hablábamos por mensaje. O sea, era muy difícil que Unzaín en ese momento se quedara tirado. Y también me parece que lo dijo, no recuerdo si fue el presidente José Anán, me parece que se apellida así, el presidente de Necaxa. Lo dijo también en una entrevista. Nosotros no le pedimos a nuestros jugadores que se queden tirados. Pero Larcamón sí tiene un estilo mucho de colmillo. O sea, sí creo que es algo que no le va a volver a pasar a Necaxa. Contacto que vuelva a sentir Unzaín dentro del área, contacto que estoy casi seguro que se va a dejar tirar, o sea, se va a dejar caer. Pero lo curioso es que cuando se ponen a revisar el VAR, es la última jugada que revisan. No creo que ni siquiera le prestaron tanta atención. Como que no revisaron esa tanto. Exactamente. Sí. A ver, no, yo creo que lo de... No debería un portero dejarse caer. O sea, no debería quedarse tirado. Creo que lo que debería haber sucedido es que los árbitros vieran, oye, güey, aquí le estaba dando un planchazo, planchón en el muslo. Yo creo que vuelvo a lo mismo, los árbitros son malos. O sea, y está mal decir, o sea, está mal criticar así nada más por nomás a decir a alguien, oye, pues es que son malos. Pues que llevamos muchos años de escándalos. Y justo ahora se acentúa porque no podemos decir es que el Gato Ortiz es el único malo acá. Hay todo un equipo en la cabina de VAR que no le presentó todas las tomas de las 3 posibles faltas, ¿no? Porque también se enfocaron mucho sobre si no le quitaban el balón de las manos, cosa que creo que queda muy claro que Mayorga es el que empuja el balón, pero no se centraron tanto en la jugada de Unzaín en el planchazo. Me parece que 2 veces le pasan la de Badaloni. Esa sí creo que la alcanza a ver el Gato Ortiz un par de veces. Por ejemplo, la toma de, digamos, la aérea o la general de esa jugada, no está muy claro ni siquiera quién lo empuja. Sí. Porque muchos dicen, es que lo empujó Córdoba. Le pasan un solo hay ángulo, otra, ¿no? lo pasan en un solo ángulo. Hay otra toma donde se ve que Angulo es el que lo empuja. Entonces, ni siquiera, o sea, este es un ejemplo de por qué no sirve que las tomas del VAR sean las tomas de la tele. No, y luego, si esto lo llevamos al Nemesio 10, es todavía peor. Porque el Nemesio 10, para marcar fuera de lugar es complicadísimo. Y ya le pasó a Guadalajara una vez. O sea, las tomas incluso tienen que estar prestadas de acuerdo a la infraestructura, ¿no? Y sí creo que en el tema del VAR falta muchísimo desarrollo en México. Pero hay otras cosas que las puedes tener, pero no están dispuestos a invertir con tecnología de otro tipo. Es decir, el fuera de lugar semiautomatizado, como ocurre en Europa, por ejemplo. Eso te podría ayudar un montón. El ojo de halcón para ver si entra o no un balón. Y entonces, creo que entre más posibilidad o independencia o autonomía le reduzcas al árbitro y te puedas apoyar en la tecnología, es mejor. Aunque esto también va a entrar un poco a debate, ¿no? Si el árbitro no es autónomo y primero responde a la tecnología y después entra la parte humana, entonces para muchos tampoco les gusta que el fútbol o el deporte se vaya en general para el lado automatizado, ¿no? Sí, pero pregúntale a la NFL cómo le ha ido. O sea, al final de cuentas todo está controlado y el tema del arbitraje es un punto del que no se habla. O sea, no se habla porque al final de cuentas a lo mejor hay algunos casos muy limitados en algunos temas, pero no hay esa duda o hay revisiones que los entrenadores tienen permitido solicitar, tienes tantas oportunidades, o sea, no sé, creo que sí beneficia. Igual sí hay, o sea, igual en NFL sí hay también errores. Sí, pero no se habla de una crisis. O sea, es raro que digan, hay una crisis con los referees, realmente no.
Pero, por ejemplo, es esta mentada revisión, que puede solicitar una revisión, capaz que estaría bien, a lo mejor los entrenadores que digan, oye, güey, la quiero ver. Y decir, oye, aquí yo estoy viendo que le están dando un planchazo a mi portero. Sea, que el técnico pueda verlo para... Se aprobó... Y que el árbitro le diga, ¿sabes qué, güey? O sea, sí le está pegando, pero según mi criterio no es intencional y por eso no la voy a marcar. Se aprobó para la próxima Copa Mundial Femenil ese uso. Creo que van a tener 2 o 3 intervenciones por entrenador. Pero, Nada más. ¿qué va a pasar? O sea, ¿el VAR todavía va a poder seguir hablándole al árbitro? ¿O solamente nos vamos a quedar con las tarjetas de decir, si el técnico reclama, la veo, si no reclama, no la veo? O sea, ¿cuál ha sido el criterio establecido hasta ahora? De lo que dice Pato, no sé. Porque lo que tendría que hacer es, seguimos interviniendo, pero la tarjeta te daría el derecho a, hey, yo entrenador quiero ver la jugada y quiero poder dialogar contigo sobre esa jugada, ¿no? Pero en teoría se supone que el VAR hace esa chamba. Es lo que o sea, entiendo. Mi punto es, sí, si el técnico te tiene que decir, a ver, tengo 2 tarjetas, decido que aquí entra el VAR y aquí también entra el VAR, y después se te va un fuera de lugar que es, o sea, del tamaño del estadio, no vamos a entrar a un buen ejercicio, mejor nos quedamos como está. Pero no sé qué es lo que, o sea, no sé cuál es la intención de hacerlo las tarjetas. O sea, francamente no he leído suficiente acerca de ese tema, pero una vez que se ponga en práctica vamos a ver cuáles son sus criterios, ¿no? Y para cerrar con el, bueno, primero... Iba a decir otra cosa. Las veces que los árbitros se quedan con la decisión suya, con la primera, eso le pasa un montón a Ramos. Sí. O sea, hay árbitros que por sus huevos no van. O sea, no, güey, es lo que yo dije. Y si van, se quedan en la primera. Sí, que eso también es el tema de protagonismo, ¿no? Sí. Y yéndome un poco más para atrás, que no me acuerdo si había VAR, no me acuerdo en qué año empezó el VAR, pero los escándalos vienen, o sea, les podemos decir Santander, les podemos decir Roberto García Orozco, o sea, hay un montón y hoy en día sigue el tema de los árbitros. Yo creo que es un tema de mala preparación de los árbitros y da igual si hay tecnología, si hay brujería, si hay lo que sea, los árbitros son malos, creo yo. Y mucho también los que están afuera acusan un poco esto, ¿no? Sobre la preparación. Para cerrar con el tema del arbitraje y ya pasar al siguiente, me gustaría que me puedan decir, o sea, con sesgo, sin sesgo, como sea, a tu criterio, Pato, ¿cuál es el equipo que más se beneficia? No digo el que más le ayuden, pero el que más se beneficia del arbitraje. El que más se beneficia. A tu punto de vista. O sea, honestamente no creo que haya un equipo que esté más beneficiado que otro, pero creo que sí, cuando se deciden a atacar o a pegarle a algún equipo en particular, creo que sí lo hacen. Y creo que sí, en este momento hay un serio tema ahí con Grupo Pachuca. Y el mismo presidente lo dijo, cuando pasó lo del tema de la decisión del TAS, ellos dijeron, hubo gente ahí pesada que se metió, que se involucró, que metió presión y pues no pudimos hacer nada. Pero bueno, luego también Grupo Pachuca la compro, pero el Grupo Pachuca también está acostumbrado a llorar un poquito de más, ¿no? A victimizarse un tanto. Sí. Y que también han sido beneficiados en algún momento, pero a ver, entiendo, porque también está el tema del fondo de inversión, que también es otro motivo para que le peguen a Pachuca. Porque si esas vamos, fíjate, si vamos con el tema de multipropiedad, se cumple la lógica. O sea, le pegaron al Grupo Pachuca y le pegaron al Grupo Orlegui. Porque si eran los dos equipos, a Atlas le pegaron y lo perjudicaron, y a Pachuca también. Pues yo creo que si si a Grupo Pachuca por le ahí, pegan, si a Grupo Pachuca le pegan, no es por multipropiedad. Creo yo que Grupo Pachuca tiene un montón de cosas más que le pisen. A ver, estamos hablando de un grupo que ha sido beneficiado hasta por el estado en el Hidalgo, o sea, sí es un grupo chillón y que se ha beneficiado de un montón de cosas, no solamente de cosas de fútbol, sino fideicomisos y cosas así, o sea, no. Pero en México, ¿quién no? Sí, pero en México, ¿quién no? Realmente hay muchos apoyos ahí. Aquí a Guadalajara, el gobierno del estado también, a Chivas también se lo apoyaron muchísimo. O sea, creo que hay mucho, pero este torneo, creo que sí hubo una seria persecución hacia las multipropiedades. Creo que lo hicieron con cierta intención de que no... O sea, lo del Atlas, por ejemplo, la forma en la que yo lo interpreto, de por qué se jodieron al Atlas en muchos partidos y por qué lo han hecho después del bicampeonato, número 1, para corregir la opinión pública. Porque eso abiertamente algunas televisoras se encargaron de manchar el bicampeonato de Atlas y de repetirlo. Entonces lo repitieron tanto y estaba la frase ahí de Alejandro, ¿no? De Irarrágorri. Repite tanto la mentira hasta que se vuelva verdad. Y parecía entonces que era verdad que Atlas había robado el bicampeonato y entonces había que revertir la opinión pública como chingándote al Atlas. Y lo de este torneo, yo no sé si desde los primeros fallos, yo no creo que haya una intención de fregar a Atlas. Pero entonces cuando Gonzalo sale a hablar y cuando el foco mediático de Atlas vuelve a estar sobre el arbitraje, yo no sé si pueda existir un dolo o no. Lo que sí creo es que pueda salir predispuesto. O sea, eso sí creo que pueda suceder. Yo no creo que haya una persecución contra alguien, nunca la ha habido, creo yo, pero sí creo que esto, justo que dices,
las camisetas o las decisiones en el momento pesan. Creo que muchas veces van en favor del local. Y los estadios. Para mí lo que le pasa al Gato... ¿El Gato fue también en el que estuvo en la de Atlas contra Pumas en la de Dinero? ¿No fue Durán? No recuerdo si es el Gato o Durán. Pero a uno Pero de los Gato dos... sí estuvo en las liguillas de Atlas, estuvo y también le dicen. Entonces, para mí le pesa mucho en esa decisión de Dinero, específicamente el árbitro, que no recuerdo cuál de los dos es. Para mí le pesa mucho el Jalisco. Y en esta última les pesa muchísimo el Volcán. O sea, para mí el hecho de tener que anunciar que Tigres iba a quedar fuera porque ese gol lo iban a anular, para mí le pesa muchísimo y por eso no la marca. A ver, pero ha pasado lo mismo, lo de Santander con Chivas y Tigres en la final del planchazo. O sea, es a lo que voy. Van los árbitros por el local, creo yo. Sí. No, lo de Santander ya es muy difícil de revertir. Ya, ese güey ya quedó marcadísimo, como... Creo que es una imagen que nunca se va a poder limpiar, la verdad. No, y que va a tener que convivir con eso toda su vida, ¿no? Nada más esperemos que no salgan como el arbitraje de España a llorar en conferencia de prensa, que a mis hijos les dicen esto y tal. Lo bueno es que todavía no se les ocurre en México darles conferencia de prensa a los árbitros antes de un partido, así que... No tardamos. No, esperaría que no, ¿eh? Pues, Ya sería demasiado a ver, protagonismo. en la liga a mí me pareció una estupidez que hicieran eso para el clásico Barça-Madrid de la Copa del Rey. Sí. O sea, no entendí por qué al que normalmente busca ser protagonista o al que no debes darle protagonismo se lo diste, ¿no? Pero para no irnos más tarde y no hacerlo esto más largo, vamos ahora a discutir quién es mejor, Cardoso o Gignac. Y bueno, este es un tema para que se apasionen también en comentarios, para que se revienten entre ustedes y para que elijan a su peleador, como si esto fuera videojuego. El tema es quién fue mejor. Y decimos fue porque, bueno, Gignac ha pasado cada vez menos, creo que, al foco mediático de la Liga MX, aunque aún no está en el retiro cuando estamos grabando este video. Cardoso o André Pierre Gignac. Y esto hablamos también de los torneos cortos. No vayan a meter aquí a Caviño al menos yo no lo vi jugar, no tengo idea. Y comparar a dos personas de dos épocas tan distintas es muy complicado. Aún así creo que tiene su dosis de injusticia comparar a Cardoso y a Gignac, porque también hay mucha diferencia en cuanto a los años y las épocas en las que se desarrollaron. El fútbol ha cambiado mucho desde ese entonces, pero aún así es una eterna plática, me parece, y discusión y mentadas de madre y tal, en Twitter sobre todo, para defender cada uno a su ídolo, ¿no? Y justamente lo hacemos porque estamos en la antesala de un Toluca contra Tigres, al menos en el momento en el que estamos grabando esto. Quizás ya tengamos algún finalista cuando ustedes estén viendo este video. Antes de meternos en números, vamos a hablar un poco de sus características, quizás de la nostalgia. Pero te pregunto a bote pronto, ¿Cardoso o Gignac? ¿Con quién te quedas? Cardoso, dentro del área Cardoso, siempre Cardoso. Dentro del área, dijiste. Pato, ¿Gignac o Cardoso? También no se trata como que estemos todos de acuerdo, porque vamos a decir lo mismo. Y sí te diría Cardoso, pero creo que sería muy injusto. Sería muy injusto y yo le voy a dar el voto a Gignac y yo te voy a dar así por qué. Sí. Ok. A mí me cuesta mucho trabajo decidirlo. O sea, yo también creo, o sea, no voy a poder contestar algo global. Dentro del área, quiero a Cardoso. Para el fútbol moderno, para hoy, 2025, yo quiero a Gignac. O sea, la mejor versión de Gignac en 2025 la preferiría que la mejor versión de Cardoso en este 2025. Para mí el fútbol ha cambiado muchísimo. Y en un aspecto de cómo te asocias, de cómo juegas incluso fuera del área, aunque Cardoso también tenía muchas virtudes, para mí Gignac es un jugador mucho más completo en ese rubro. Entonces, para el día de hoy me quedo con Gignac. Si tuviera que volver a la época de Cardoso y quizás 10 años más, 10 años menos, me seguiría quedando con el príncipe guaraní. Y después también tenemos que hablar, ¿no? O sea, qué tanto influyó de quién estuvieron rodeados, a qué defensas enfrentaban. O sea, hay muchas cosas de la época que tenemos que considerar. Sí, pero creo que lo de Cardoso no está tan desfasado de lo de Gignac. O sea, Gignac, por ejemplo, creo que tiene mejor disparo fuera del área y creo que mejor, o sea, trabajaba mejor su pata izquierda. De ahí en más, Cardoso es mejor en todo lo que me digan y si... O sea, si para no asociarse... si no hay forma de arreglarlo, nos agarramos a vergazos. Pero, o sea, no, yo creo que, o sea, para asociarse también, o sea, el gol que le meten a la América es la más, o sea... Es el gol más hermoso de enséñenme México. uno de Gignac así. No, es el gol más No hermoso. tendré la memoria. Pero eso también influyó, no solamente es Cardoso el que entró en esa jugada, ¿no? Vicente bueno, Sánchez. contaste para asociarse, pues tienen que haber varios para asociarse. No, pero la capacidad asociativa de Cardoso, o sea, ¿está al nivel de la de Gignac? Sí.
Yo digo que la de Gignac está un puntito arriba. O sea, Cardoso no solamente era rematador, ¿Sabes también también tenía que creo que buena hacía visión. Cardoso? O sea, hablando de lo asociativo, él también hizo que Ciña figurara como figuró y que Vicente Sánchez figurara como figuró. Basado en... O sea, ellos le ayudaron a él y él les ayuda a ellos. Basado en que, por ejemplo, Ciña, cuando la Volpe llega a Toluca, Ciña no era ni titular. Y Vicente Sánchez llegó. Se fue María Morales y llegaron estos elementos. Creo que es bien importante la función táctica que tenían o que tenía Cardoso. Porque, a ver, en ese momento Cardoso casi todos se enfrentaban, bueno, Cardoso y Toluca se enfrentaban a líneas de 4. Era la moda. Como siempre ha habido modas en el fútbol, hay momentos en los que los parados tácticos están de moda y todos juegan así. Jugaban contra líneas de 4. Cardoso fijaba a los dos centrales. Era un 5-3-2. Cardoso fijaba a los dos centrales. Y Vicente no jugaba como extremo. Lo hice la Volpe. A Vicente lo tiraba entre el lateral y el central. No como extremo. Ahí tirado ahí. Entonces, si a eso le sumas que Ciña también iba, eran 3 contra 4. Pero Cardoso tomaba 2 centrales. En el momento que un carril pasaba, entonces quedaban mano a mano. Y eso es lo que le permite, o lo que le permitió a Cardoso, lo que nunca va a hacer Gignac y nunca pudo hacer, meter, por ejemplo, 29 goles en 19 partidos. En eso estoy de acuerdo. No era nada más jueguen para mí. O sea, él sabía y era también lo que tenía que hacer en el terreno de juego para que, por ejemplo, Vicente quedara mano a mano. Ok. Vamos a citar algunos números, mi querido Pato, para ir con lo siguiente, ir avanzando en esto, ¿no? Los números son muy fríos y van a favorecer a Cardoso sí o sí, incluso por promedio de goles. Gignac, al momento, en 2025, 190 goles en 346 partidos. Esto nos da un promedio de 0.54 goles por juego. Anota 1 de cada 2 juegos. O sea, uno sí, uno no. Pero también tiene 49 asistencias. Cardoso tiene 228 goles en 297 partidos, lo que nos da un promedio de 0.76 goles por juego. Anota en 3 de cada 4 partidos. Es una diferencia abismal, aunque parezca corta, es una diferencia abismal en cuanto a goles y efectividad se refiere. Y según Transfer Market únicamente tiene 2 asistencias. O sea, para mí esto te habla de una capacidad asociativa, porque era más un finalizador que el propio Gignac. Y creo que en cuanto a la tendencia de salirse del área, Gignac se salía un poco más del área. Sí. E incluso conforme pasaron los años, Gignac dejó de ser tanto un 9 para ser un 9.5, no sé si llamarlo así. Cada vez se pegaba más a la banda para darle juego a sus compañeros. Sí, o sea, en cuestión de los números sí, pero creo que fue más determinante. Creo que sí fue más determinante Gignac que Cardoso para su equipo, por lo que representó. Porque de entrada también hay que tomar en cuenta en el momento en el que llegaron uno y otro. Cardoso toda su carrera la hizo a México y llegó con 24 años. Gignac llegó con 29. Llegó del fútbol francés, ya era seleccionado francés. Y Gignac, ¿cuántos títulos le dio a Tigres? Un Tigres que en ese momento estaba peleando puestos de descenso, que estaba apenas en una reestructuración. Fue la primera gran bomba que tuvo Tigres, la de Gignac, cuando llegan los billetazos. Y le alcanzó para darle 5 títulos, si no me equivoco, de liga a Tigres. Y creo, chequen los números, creo que títulos oficiales le dio más títulos Gignac a Tigres, nacionales e internacionales, que Cardoso al Toluca. Sí, como figura, sí. Sí, verdad, estamos hablando de un Tigres en donde probablemente cuando llegó no eran los billetazos, pero le tocó la época de los billetazos. Sí, pero Toluca no era tampoco un equipo... No, pues tenías en la portería tenías a Cristante, tenías a Bundis, tenías a Pablo da Silva. Ejemplo, el tema de que, por cierto, Cardoso trajo a Pablo da Silva. Luego les cuento esa. El tema de que sea más determinante... Pues Cardoso tiene más goles en finales y en liguillas. No sé, yo creo que... 7 goles en finales de Gignac, 9 de Cardoso, 36 goles en liguilla de Gignac, 43 goles en liguilla de Cardoso. Terminó Cardoso con... O sea, en la temporada donde fue el torneo este donde es campeón Toluca, que fue 2002, me parece. Apertura que es 2002, ¿no? el que más goles anotó un equipo en México, en torneos cortos. Cardoso metió entonces 29 más 9 en liguilla. Pero fíjate, me acaban de decir, ¿cuántos goles de diferencia hay en 36. fase final? ¿9? ¿En final 9 y 7? Sí, 9 y 7. Está a 2 goles. 2 goles Gignac. Con 5 años de diferencia.
De haber llegado uno y otra. Y luego otras finales de Tigres donde ya era un trabuco Tigres completo. O sea, aunque Toluca no era un equipo de segunda categoría. No, era el tercer, sí cuarto más grande. Pero sí hay una diferencia muy grande del Tigres que acompañó a Guiñac. Muy grande. Pero qué tan, o sea, realmente Toluca en ese momento era Chivas, porque era el más ganador, ¿no? Después era América y después venía... O sea, le tocó en algún momento el Gran Toros Neza, le tocó aquel Atlas de la Volpe también, le toca, me parece, también... Bueno, no, porque es antes, Necaxa es antes, ¿no? De ese Toluca. Necaxa es antes. Es 96, me parece. A ver, le tocó, y todavía le alcanzó una colita Necaxa y Toluca, pero lo eliminó un Pachuca ¿se acuerdan de Pablo Hernán? Sí. O sea, yo no sé si... Lo que les decía hace rato, sí es a veces el tema de la nostalgia, que a veces creemos que lo de antes estaba mejor, pero sí me parece que, o sea, si no coincidimos en que el Tigres de Guiñac era mucho más poderoso en plantilla que el de Toluca, o sea, no sé, o sea... O poderoso en dinero, sí. Sí. Pero en plantillas también creo que llega un momento en el que el mercado mexicano empieza, o sea, Monterrey empieza a meterle también, de este lado empieza a haber crecimiento, o sea... Más que comparar... Una evolución importante le tocó a Guiñac, sí lo entiendo, pues. Porque luego también tenían ahí el duelo de las cerveceras con Santos. Sí. Porque yo más que comparar al Toluca de Cardoso con el Tigres de Gignac, que no coincidieron en la misma época, diría... ¿Qué tantos escalones arriba estaba Toluca en ese momento del resto de equipos? ¿Y qué tantos escalones arriba estaba Tigres del resto de la Liga MX? O sea, porque para mí en ese sentido la diferencia pues era similar. O sea, era un Toluca que también se estaba robando la liga en una cuestión de que jugaba mejor que los demás, de que era muy dominante, de que sabías que jugar contra Toluca era prácticamente un sinónimo de goleada en torneo regular. Entonces, si ustedes creen que es similar ese Tigres con el Toluca de Cardoso... Si ustedes creen que es similar, entonces la diferencia la van a hacer los números. Y los números de Cardoso están del lado... O sea, los números están del lado de Cardoso. ¿Pero qué hacemos con las asistencias de Gignac? Que también van al final y yo vuelvo a lo mismo. Yo sé que a lo mejor es un tema que no están tomando mucho en cuenta. Pero no es lo mismo llegar de los 24 a los 30 y tantos que llegar de los 29 a los 30 y tantos. O sea, el rendimiento de Gignac cuando él llegó a los 29, básicamente a lo que el cuerpo te dice un atleta es que de los 30 empieza tu declive. Y él en ese momento de los 30 en adelante le dio mucho a Tigres. Cardoso llegó y estuvo un año lesionado. Sí, un año, pero llega a los 24 También años. me queda, por ejemplo, si hablamos de eso, de compararla, que termina siendo algo hipotético, pues entonces también les diré, bueno, y si Cardoso hubiera jugado en esta época donde lo atlético te hace rendir mejor, tendría mejores números entonces. Ese sería el tema, ponerlos en el mismo momento a competir, y sí, Cardoso, y él lo ha dicho, en la entrevista lo ha dicho, seguramente ha tocado ese tipo de plática donde decía, güey, yo, ¿cuál pinche desodorante? Yo nada puerco para que los pinches centrales no se me acercaran, y hoy en día todos andan perfumados y todos andan, y dices, güey, tienes razón, o sea, la verdad es que tiene toda la razón, y puso, la verdad, puso a Paraguay, y eso sí hay que decirlo, puso a Paraguay en el mapa. De hecho, el Francia 98 es histórico para Paraguay. Sí. Terminaron en cuartos, me parece, con Cardoso. Sí. Lo de Cardoso también, por eso lo decía al principio, dentro del área de Cardoso, porque también sería necio decir que Gignac no era un mejor jugador. Era un mejor jugador, o sea, me queda claro que Gignac es un mejor jugador, pero un mejor delantero. No, o sea, finalizador. ¿Se imaginan si hubiera Gignac metido esa que tuvo en la Eurocopa al poste? Lo que hubiera sido tenerlo como campeón de la Euro en la Liga MX. En activo con Tigres. Activo, ¿no? Con Tigres. O sea, momentos, ¿no? Un poste, cómo te puede cambiar, cómo hubiera cambiado todo para él, pero bueno. Lo que también traería un poquito a la mesa es, o sea, sí creo que lo que hizo Cardoso es más difícil. O sea, no digo que porque tengas una nacionalidad ya juegues con un hándicap o algo, ¿no? Pero siendo paraguayo, tanto en selección como en Toluca, y no porque no hubiera antecedentes de buenos jugadores guaraníes, pero sí creo que vienes de otro contexto en el que igual y no has brillado tanto, o sea, tu selección no ha brillado tanto mundialmente, y tampoco has tenido tantos referentes, quizás llegan algunos referentes incluso después de Cardoso, ¿no? Pero del otro lado con Gignac, o sea, vienes de una cultura futbolera donde tu país ha sido campeón del mundo, bueno, incluso ya ahora podríamos decir múltiples veces, pero que también, o sea, le toca crecer quizás viendo la generación del 98, ¿no? O sea,
le toca crecer en un contexto donde igual es más difícil ganarte el lugar, más difícil sobresalir, pero cuando llegas a México es mucho más fácil porque estabas acostumbrado a otro nivel jugando en Europa. Sí, no es lo mismo, y la verdad, el malinchismo, no es lo mismo decir ahí viene el paraguayo que decir ahí viene el francés. Entonces, la verdad, sí, eso le benefició muchísimo, el cartel, Gignac, el europeo, sí. Y la verdad, a Gignac cuando viene a México le toca esa transición, ¿no? De Francia a una Francia que estaba cayéndose a pedazos, pero realmente él no fue parte de esa reestructuración, nunca fue titular. Y cuando se viene a México, se acaban los llamados. Exactamente. Bueno, sí, algunos muy pocos, pero a diferencia de Cardoso. Es que vuelvo a lo mismo, nunca voy a decir que me gusta más uno que otro, porque lo de Cardoso es algo que creo que no va a haber otro delantero que logre. No creo que lo haya, la verdad. Pero sí trato de ser un poquito justo con los tiempos de uno y otro. También creo que otra cosa que debemos considerar, o por lo menos yo considero, es que el fútbol, por más que pasen los años, hay cosas que no van a cambiar. Y creo que un buen 9 no tiene que salir del área. No digo que los 9 que salgan del área es porque sean malos. Creo que cuando un 9 tiene que salir del área, por ejemplo, Yuka, o sea, ¿qué pasaría si a Yuka le sirves mejor? Que era lo que decía, o por lo menos lo que yo decía cuando decía que el campeonato de goleo de Yuka era circunstancial porque pudo haber sido mejor, si el equipo funciona mejor. Pero si metes al área a Gignac sin que tuviera que salir como sale Gignac y que tuviera que rematar como remata Cardoso, ¿creen que tuviera los mismos goles? No. Creo, y eso sería bien para tocarlo en algún tema, creo que el próximo torneo del Atlas va a ser muy distinto para Yuka. Creo que sus compañeros ahora sí lo van a tener que buscar. Ya por presión, ya incluso por el título de goleo, ya lo van a buscar más. Creo que ya va a cambiar para él ese tema. Bueno, vamos a hablar si nos da tiempo, hoy mismo grabamos el programa de Atlas, y si no, será en otra ocasión, pero vamos a hablar del tema. Vamos a las pinches 12, pero... De Yuka. Pero otra cosa también ya los comparamos mucho, ya creo que vamos a concluir en que dentro del área, mucho mejor Cardoso por números y por muchas situaciones, incluso recursos técnicos. Para darse la media vuelta, yo creo que pues, sí o sí vamos a escoger a Cardoso, ¿no? Pero quizás para asociarse, para rematar de media distancia, para jugar fuera del área, vamos a escoger a Gignac. Uh-huh. ¿Podrían jugar juntos? O sea, si hubieran compartido época, ¿los veían en un mismo 11, por ejemplo, en un 5-3-2, a una doble punta Gignac con Cardoso? No, habría sido una locura, ¿no? Sí. O sea, un 4-4 con dos adelante o un 4-4-1-1, yo creo que era para volverse loco. Y creo que sin problema hubieran sido compatibles, porque los dos, aunque parezca que son muy competitivos y que probablemente dijeran, no, güey, no quiero este cabrón, le pasó, por ejemplo, a Cardoso cuando... Bueno, esa nos la contó Cardoso. Decía, a ver, cuando van a llevar a la Volpe a Toluca, me habló Lebrija y me dijo, oye, vamos a traer a la Volpe, pero no queremos que se peleen, güey, o sea, cuide, o sea, de verdad, nos preocupa que se peleen, por cómo es él y cómo eres tú y el pedo que vaya a haber cuando estén juntos. Cardoso dijo, no, al contrario, pues yo lo que quiero es ganar, o sea, me da igual quién sea, qué bueno que lo traigan a él, yo lo que quiero es ganar, y me parece que la actitud sería parecida con Gignac, y que Gignac tendría también una actitud parecida. Entonces yo creo que habrían sido imparables. Imagínate lo que hubiera sido, ¿no, Pato? Hubiera sido increíble. Gignac es un 9 con alma de 10, ¿no? Jugando un poco más fuera del área y Cardoso como finalizador. Una locura, pero bueno, es algo que no nos pudo regalar la vida por alguna razón. Pero sí, creo que está la eterna comparativa, ¿no? Para que la dejen en comentarios. Tú igual te quedas con Gignac. Sí, es que por hacerle justicia y haciendo un pequeño punto a eso que decías, cuando el mejor momento de Gignac, creo que el mejor momento fue cuando tuvo a Sobis de aliado y también lo hizo brillar. Entonces, tener un delantero y lo haces brillar, lo haces crecer, creo que eso hubiera pasado con Cardoso. Te hago brillar, me haces brillar y no, lo hubiera sido una chulada. Que luego a Gignac le costó muchísimo, o sea, bueno, a Tigres le costó muchísimo encontrarle un socio, pasaron un montón de nombres, entre los que estaban, por ejemplo, Vargas, que creo que fue uno de los que mejor se entendió. Me parecía que por ahí también le habían traído, no recuerdo si le decían el Queso González, a un paraguayo también, que jugó muy poco. Incluido en la lista Jordi Caicedo, no sé a quién se le ocurrió que se iba a complementar con Gignac. Y hizo una lista muy larga, ¿no? Después Nico Ibáñez también. ¿No es Jordi Caicedo? Sí, Jordi Caicedo. Ah, sí. Tigres lo trae a México. Sí, cierto. Está como para investigar quién lo trajo a México, ¿no? Sí. Un buen representante. Y correrlo. Pero... Vamos, una cosa. A Cardoso no le importó jugar con María Morales, jugar con Vicente, jugar con Abundis o con Estadio, con quien fuera, ¿eh? Se encontró con todos. Sí, esto justo también lo quería acotar porque eso sí le resta mérito a Gignac.
Que también, a ver, la calidad de quien no se acoplaba a él también es discutible, ¿no? Pero sí creo que tampoco Gignac se adaptó mucho a muchos compañeros. Pero por ejemplo, Sobis, Puig, Vargas, o sea, los que me digas tenían más cartel que lo que tenían María Morales, Vicente Sánchez e incluso Ciña, o sea, el que me digas que como ya Cardoso. O sea, cuando llegan sí, pero después en lo que se convierten estamos de acuerdo que son jugadores históricos en la Liga MX tiene más mérito contra impresentables. Sí, pero tiene más mérito el que se convierte. Por el caso de Ciña. O sea, Ciña no era titular. Que Anduvo por Saltillo, anduvo por Monterrey, no le fue bien hasta... Que tuvo que ver mucho con Cardoso, pero no es tampoco el todo, ¿no? No tiene que ver todo con Cardoso, pero le fue bien con Ciña, le fue bien a Vicente, le fue bien a María Morales, le fue bien a Bundis. Pues no nos lejos, le tuvieron que traer y no funcionó a Gignac, a Florian. Sí. Sí, bueno, Y que Tubán se notó muchísimo que creo que al final desprecia la Liga MX. O sea, él creyó que caminando iba a llegar aquí a jugar y después se encontró con un nivel que resulta que no es bajo. exactamente. También tuvo a Cocolizo, tuvo Es cierto, incluso también o sea, con Ibáñez nomás no funcionó, a pesar de que Ibáñez lo movieron y lo movían y lo movían, al final no pueden juntos. Sí, en eso estoy de acuerdo y eso sí le quita puntos a Gignac. Así para que se suscriban y nos dejen también sus comentarios acá. ¿A quién prefieren ustedes y por qué? Olvidándonos de si le van a Toluca o a Tigres, ¿no? Ese no va a ser un argumento válido para esta discusión, así que intenten argumentarlo bien por acá en comentarios. Y también con eso estamos llegando ya al final de este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nuevamente invitación para que se suscriban, para que nos regalen un like. Y si les ha gustado este video también, que lo compartan. Yo soy Manu Villaseñor y también, bueno, agradecerte, mi querido Pato, por haber estado acá el día de hoy. No, gracias a ustedes. Y Nos tenerte de vemos. regreso, Ya, que es qué importante. bueno que no pasó nada. No nos vamos a Estados Unidos, no hay bronca. Hasta... Pero todo bien. Y también a ti, mi querido Alfredo. Dale, mano, muchas gracias, Pato. Pues ahí está. Nos vemos hasta la próxima.